¿Qué les parece ahí, jóvenes? Es la majestuosa arquitectura sencilla y honesta del arquitecto, el maestro Rafael Pardo. Vamos degustando la pieza con un buen café, un buen panecito. Quédense porque vamos a hablar de arquitectura. No todos los días tenemos una nueva pieza del maestro Pardo. Bienvenidos todos. Jóvenes, la arquitectura del maestro Pardo, como pueden ver, sale de todo lo que hemos visto en el canal. Es una arquitectura pues, prácticamente de piezas, de Lego, ¿verdad? Estas piezas sólidas que puedes jugar a colocar una sobre otra, generando espacios, generando esos huecos. Y creo que el material, en este caso es concreto, es el que te permite generar esos huecos y ese movimiento, esa plástica, ¿verdad? Si estamos hablando de obra de arte, pues se les llaman estas artes, en la pintura las artes plásticas, pero la plástica se aplica también a la escultura, ¿verdad? Es este carácter, ¿verdad?, de la materia que le genera, pues, el movimiento y le genera la masa, ¿verdad?, la textura a la pieza. No es lo mismo ver una obra de mármol a una obra de acero, una obra de arcilla, así como no es lo mismo ver una obra de arquitectura en concreto y una obra de arquitectura en tierra y pintada. O sea, la textura cambia completamente y lo mismo cambia la luz, porque la textura refleja la luz, ¿verdad? Entonces el concreto tiene una textura que absorbe luz y esa luz absorbida, que refleja menos, te da una apariencia y ya un ambiente muy diferente, que podría estar pintada de blanco y seguiría siendo muy buena, podría ser toda hecha de piedra, tendría otro carácter, ¿verdad? Porque el hablar del ladrillo, la pieza como mamposteo, pues ya no podrías tener esta expresión. ¿Por qué? Porque si yo pongo de ladrillo todo este muro, pues ¿cómo se subió el ladrillo, verdad, para allá? El ladrillo es un muro que nace, ¿verdad?, de la tierra, transmite sus cargas a la tierra. Entonces hacer esto de concreto, perdón, hacer esto de ladrillo, este muro, o hacerlo de piedra, se sentiría falso, ¿verdad? Entonces el concreto es muy honesto, ¿verdad? Porque nos hablaba el maestro en otras ocasiones en que el concreto para él es esta tecnología que tiene esta capacidad de hacer estos volados, ¿verdad? De tener estas acrobacias de llevar la materia al cielo. Y si fuese de ladrillo, no lo podrías hacer, ¿verdad? Entonces, tendrías que hacerlo de concreto, de acero y después ponerle ladrillo por fuera, cosa que hacen muchos arquitectos y lo hacen muy bien. Al final es un tema, pues, de estilo, ¿verdad? De cómo trabajas el material, pero la honestidad y hacia esa honestidad nos lleva el término de brutalista, que gracias a los dioses es un término que se está permeando cada vez más en la sociedad. Y hay hasta una buena película, ¿verdad?, protagonizada por el actor del pianista, el gran Adrien Brody, que le mandamos un saludo. Maestro, invítenos a su casa, queremos conocerla. El pianista Adrien Brody protagoniza esta película que se llama El Brutalista, se trata, creo que, de un arquitecto, ya no recuerdo si es ruso, o eslovaco, que está haciendo un hotel por allá, ¿no? Pero me encanta porque ya el término de brutalista pues se ha puesto de moda casi como el cubista, ¿verdad? Entonces ya cualquier persona, ¿verdad?, conoce el término un poco de cubista, ¿verdad? Que lo lleva a la fama Braque y Picasso. Y yo creo que el brutalismo te habla de esa honestidad,
¿saben? Hay una entrevista muy bonita que le hacen a Pablo Méndez de Rocha, uno de los grandes maestros de la arquitectura del mundo, y es de Brasil. Brasil ha dado dos grandes maestros, ha dado muchos más, ¿verdad? Pero ha dado dos principales, al menos galardonados con estos grandes premios, que es Pablo Méndez de Rocha y Oscar Niemeyer. Y Pablo Méndez de Rocha, en una entrevista que le hace El País, dice que el brutalismo para él no significa nada, porque ponerle un nombre a esta intención de dejar la técnica de la estructura de sus obras, pues para él no tiene sentido, ¿verdad? Mejor él habla mucho de la técnica, de la tecnología, del material con el que construye, que él lo deja simplemente como es. Pone de ejemplo el Golden Gate, este gran puente, allá en los Estados Unidos, y dice, imagínate que el Golden Gate, con esta estructura metálica hermosa, que lo dejaron del color del acero, o lo oxidaron, ya no lo sé, eh, imagínate que alguien llegara y lo recubriera. No tendría sentido, ¿verdad? Entonces es lo mismo el concreto. El concreto no tendría sentido que le llegues y lo tapes porque es la tecnología con la que está hecha la obra. Y gracias a que es concreto, pues te permite generar estos grandes volados. Y bueno, podemos hablar también de la topografía en la obra del maestro, porque hay una topografía muy evidente gracias al paisaje donde construye la mayoría de sus obras, que es estos bosques mesófilos, estas sierras acá en Jalapa. Entonces su arquitectura va a tratar de resolver principalmente el sitio, las curvas de nivel que se generan, pero al mismo tiempo va a tratar de enmarcar las vistas, ¿verdad? Entonces es un juego del terreno, ¿verdad? Que generalmente es accidentado. Es un juego de enmarcar las vistas que generalmente son pues, muy afortunadas, muy generosas. Vean qué se está apuntando ahí al fondo. Es el pico de Orizaba. Entonces la casa se vuelve un pretexto, ¿verdad? Para hacer muros y losas que enmarquen las vistas. Y la casa se escalona resolviéndose a través de la sección. La sección es el corte. El corte es el que, imagínense que ustedes toman un cuchillo y cortan el terreno, ¿verdad? Vamos a decir a la mitad. Pero también puedes cortar la casa a la mitad. Entonces el corte es el te enseña cómo se va jugando entre los distintos niveles y todas las relaciones que pueden generarse entre un nivel y otro. Entonces hay un juego aprovechando esas pendientes pronunciadas de, de arquitectura de espacio en sección, buscando las vistas, generando las habitaciones que se solicitan y adaptándose a esos terrenos, que al final, dice el arquitecto, es que hacer unos muros de carga de concreto no le hallo tanto sentido, porque el concreto tiene la capacidad de hacer esto, ¿verdad? Esto es un muro de carga, pero el concreto puede hacer esto. Dice, ¿para qué levantar el muro de concreto de carga desde el suelo si puedo hacerlo que flote? Y ya cuando lo analizas de esa forma, pues tiene todo el sentido del mundo. El concreto te permite esto. Y pues bueno, lo generoso del terreno, ¿verdad? No solamente la casa juega en sección, sino juega en planta. Esa primera toma con la que arrancamos es como este gran prisma o paralelepípedo que se levanta sobre todas las cajas apiladas de abajo para poder enmarcar el paisaje.
Y a veces siento que el arquitecto primero juega con la pieza y luego le va dando sentido a la pieza. O sea, es como si me lo imagino pensando en voy a hacer un marco de concreto, ¿verdad? Y ese marco de concreto, pues sí, le voy a poner la planta baja, pero lo que yo quiero es justamente enmarcar la vista hacia el pico de Orizaba y empieza a imaginarse, a ver qué le pongo acá y a ver qué le pongo acá. Pues aquí quizá pueden ir las escaleras, algunos almacenes, algunas bodegas, pero ¿sabes qué? Siento que algo le falta a la pieza porque el solo marco no me falta algo de equilibrio, más de masa. Entonces, pues vamos a hacer que sea quizá este gran marco y después le vamos a poner otra pieza que atraviese de lado a lado, porque le gusta pensar la arquitectura como estos periscopios en donde tienes este visor, pero cuadrado, ¿verdad? Algo así. Entonces, al final, esta pieza es lo que es este cuadro muy puro que termina viendo hacia el cielo y hacia el pico de Orizaba. Entonces juega también con el sol, ¿verdad? Porque el arquitecto tiene que entender el sol principalmente. Entonces cierra las piezas, ¿verdad? Quizás hacia estas orientaciones un poquito más eh, directas al sol de la mañana, ¿verdad? Y se abre a estas vistas del sol de la tarde, pero con algún juego de terrazas que protegen que no entre el rayo directamente al interior. Sí, aquí se entiende mucho mejor, ¿verdad? Tienes esta pieza, luego tienes esta pieza, luego tienes la pieza de abajo. Ya dinos la verdad. Ah, no lo traes. Ok, entonces le vamos a preguntar al maestro si hay algo de verdad en que hace este juego de los volúmenes y después los va desarrollando y les va dando sentido, les mete el programa, escaleras aquí, espacios allá, almacenamiento, servicios, baños, para que la pieza termine pues con esta gran proporción, ¿verdad? Porque aquí se entiende que la proporción lo es todo. Qué bonita esa pantalla que tiene ahí arriba, ¿no? Con esta gran trave cerrando la pieza. Aquí la vamos a ver, generándote la terraza un poquito más protegida del sol. Claro, es que con este paisaje, ¿qué vas a hacer? No te puedes cerrar a él. Más bien tienes que abrirte a él. Pero en lugar de hacer una fachada completamente de vidrio, hay mucho equilibrio, ¿no? Entre el lleno y el vacío. Todo el área social, ¿verdad? Sala, comedor, el espacio de la terraza al centro. Esta debe ser la recámara principal, ¿verdad? Con la vista completa. Desayunador ahí en la planta baja. Les vamos a compartir la planta para que la puedan analizar, aunque no entremos, y la puedan ver un poco en el interior. Fíjense cómo se desplantan las pantallas, ¿eh? ¿Qué? Hay pantallas que protegen del sol, porque o sea, la casa está orientada pues hacia el poniente, entonces necesita jugar con estos faldones, que quedan muy bien resueltos, ¿eh? Esa línea ahí con la viga. ¿No le da miedo dejar las losas sin uso en la parte de arriba? Porque generalmente las recubre de piedra, de plantas, entonces nunca ves azotea como tal, si no ves jardín. Muy elegante, ¿no? Ese juego entre todos los niveles. Áreas de servicio por acá, conectadas a la cocina. Yo creo que es momento que escuchemos al maestro, al menos describirnos la casa en un minuto. Un minuto de descripción, maestro, por favor.
A ver, mi querido Abraham, pues creo que ya dijiste mucho de lo que creo que es la casa, pero pues es una casa que explora mucho la geometría, que hay muchos volúmenes que se yuxtaponen unos con otros y que pues otra vez es este interés, ¿no? Como muy personal de explorar geometrías, formas, espacios y que gracias a este terreno con estas virtudes pues permiten, ¿no? Como generar una composición muy abierta, muy libre y generar estos espacios, ¿no? Que como decía, esta composición, el vacío que se genera a la hora que accesas a la casa es el gran pretexto para poder enmarcar otra vez las vistas, ¿no? Entonces aquí es como un poco, se puede ver ahí al fondo el cofre de Perote. Estamos, ¿no? Como en la parte del acceso principal y era como esa la idea, ¿no? Como desde que entras a la casa puedes ya ir gozando un poco del paisaje que te vas a encontrar dentro de ella, ¿no? Pues, ¿qué te puedo decir? El material aquí se utilizó un concreto gris, convencional, con una duela que no es de primera. Digamos que aunque sí existe una modulación, digamos, pero que tampoco es como quizás otras obras en donde lo que se pretende es hacer algo con mucho más cuidado. Aquí creo que digamos, la manera en cómo se utilizó la cimbra o el diseño de la cimbra es un poco más deliberado, también por el entorno, el contexto donde está, ¿no? Como que la obra se antoja mucho más que sea eh, más, pues, no me gusta el término brutalista, aunque a algunos sí les guste, o como dices, está de moda, trato de no caer en modas, pero que sí es como, digamos, una manera más como deliberada, no tan cuidada, pero siempre pensando en la modulación, porque este es un sistema constructivo que sí te obliga a modular. O sea, me parece que el que no modula, eh, pues está no generando una merma importante de madera. Y entonces creo que una manera de reducir ya esta huella que se tiene, el impacto que se tiene por utilizar estos materiales, pues bueno, tratemos de que con la cimbra bajemos justamente el, el, el utilizar, el desperdiciar madera y tratar de ser sustentables al menos sí en esa parte, ¿no? Y abonar un poco a la huella, pero bueno, pues no sé si más bien tengas por ahí alguna pregunta particular, pero aquí digamos que el sistema constructivo es el mismo, los muros trabajan como diafragmas, entonces pues sí se ha vuelto, ¿no? Como un sistema que he tratado de depurar con el tiempo y que bueno, pues ya veremos en qué termina, no sé, mi obra espero en muchos años, ¿no? A ver si sigo haciendo un poco lo mismo o a lo mejor empiezo otro sistema constructivo, porque tampoco creo que es como una camisa de fuerza, ¿va? En donde ya estás utilizando un material, un sistema, y que ya te tienes que morir con ese material, con ese sistema. Hasta ahorita, digamos que me he interesado, sí, por materiales naturales. Tengo proyectos que ya se construyeron todo en tabique, ahí justamente es al revés, trabajo a la inversa, no quiero que se vea el concreto y tengo otros proyectos que están en proceso, que todos van a ser en piedra, ¿no? Entonces, mientras sean, yo diría, materiales naturales, pues, ¿no? Como que es como sí los materiales que me interesan y que me siento cómodo, ¿no? Y también dependiendo del proyecto y dependiendo del sitio, en fin, o sea, son muchas cosas que hay que tomar en cuenta, pero bueno, platicar también esa parte, ¿no? Que el concreto no lo es todo. Si esta casa, a ver, yo te hago la pregunta, Abraham, ¿qué pasaría si se pinta de blanco? ¿Qué pasaría si se pinta de morado? Uf, Pues un morado estaría increíble. o sea, yo no creo que pierda, o sea, Ujú. digo, obviamente yo no lo permitiría, ahorita no, pero creo que si hacemos como el ejercicio, pues creo que no pasaría tampoco mucho. Este, porque pues la geometría no cambia, la textura no cambia. eh, Digo, no soy fan de los cosméticos, pero bueno, tratando como de hacer ese ejercicio, pues creo que en ese sentido no afectaría el proyecto arquitectónico o el partido, ¿no? O
la composición. Sin duda. Estaría bien interesante, ¿verdad? ¿Qué haría Chucho Reyes si llegara aquí con el lienzo en blanco o en gris y a ver qué muros pintaría, ¿verdad? Quizá no pinta todos, quizá hace ciertos gestos, ¿no? Como, no sé, pintarte las caras internas, ¿verdad? De esta pieza de concreto o toda la cara interna, ¿verdad? Podría ser un contraste bien interesante como lo hace Legorreta, ¿verdad? En varias de sus obras, en esta biblioteca, una de sus obras que más me gustan, creo que es una biblioteca que es como una especie de, de sustracción en triángulo y toda la pieza por fuera es naranja y esa sustracción es morada y eso le da una magia bien bonita. Entonces, la geometría, ¿verdad? La geometría es lo importante. Tú puedes hacer la geometría con las variaciones de tonos que quieras, ¿verdad? Pero ya esa combinación es la fundamental. Ya lo demás son gustos particulares. Hacia mano izquierda hay más terreno que pertenece a este lote, pero sí el bambú delimita al vecino del lado derecho, pues. Y aquí, bueno, faltan todavía, aunque es una casa que ya se terminó hace algunos años, faltan sembrar muchos árboles, plantas y demás, pero bueno, este, es que, híjole, es como bien difícil, ¿va? Como arquitectos, no poderlas ver como al 100% terminadas como uno quiere. Pero bueno, eh, insisto, cuando hay creo que una buena propuesta, pues estas cosas que a veces somos muy quisquillosos los arquitectos, pues nada más las notamos nosotros, ¿no? El que la vive no y también se vale, ¿verdad? Qué bonito cómo se ve ahí la persona subiendo la escalera. Genial, jóvenes, que captamos eso. Y es que está lleno de detalles, ¿verdad? O sea, el haberle quitado ese triángulo a la escalera para que justo se viese eso que está sucediendo, pues es un detalle. Es un detalle que lo pensaste tú y quién sabe si alguien más lo hubiera pensado. Porque al final se respeta el rectángulo, ¿verdad? Del marco del paisaje. Al cerro de Perote. Yo le decía Pico de Orizaba, pero no, de este lado se ve el cerro de Perote. Maestro, felicidades, ¿eh? La verdad que es una pieza exquisita, le podemos decir. Esta pieza, ¿qué se gana? ¿Qué concursos gana? ¿Obras Cemex? De manera fortuita, empecé con Briones y ya de ahí me di cuenta, ¿no? La ventaja que te daba, ¿no? De poder un poco mostrar tu trabajo y pues sí, exponer, ¿no? En el buen sentido, exponer tu trabajo. Y a raíz de Casa Briones empecé como a concursar más y más. Y a veces se te pasaban uno, dos, tres concursos y luego le ponías más atención y ahora ya como que en la oficina están como más pendientes de eso, ¿no? Este, mm, pero, pero bueno, más allá de concursar, que sí creo que es un buen ejercicio, eh, pues lo importante creo que al final es que tú estés satisfecho con la obra y sobre todo los clientes, ¿no? Más allá de que si gana o no gana premios, eso da un poquito igual. Claro que se siente bonito, no hay que ser hipócritas, pero no es lo importante, ¿no? Lo importante siempre será más bien, pues que tú, tu trabajo, ¿no? Te sientas contento con él. Y si el cliente está contento más que tú, pues ya qué más puedes pedir, cabrón. O sea, ¿no? Pues maestro, esperemos, digo, agradecidísimos por tener el privilegio de estar filmando la fachada. Mis queridos jóvenes, muy atentos, tendrán que esperar a un próximo video para conocerla. Pero los invitamos a que compren el libro, ¿verdad? Porque hay un libro del maestro Rafael Pardo. Les vamos a dejar la liga aquí de Amazon para que conozcan todos sus proyectos y, y que lo contraten, porque necesitamos estas piezas no solamente en otras ciudades de México, sino en otras ciudades del mundo. Desde Jalapa, Veracruz, esto fue Obras Ajenas con el maestro Rafael Pardo, saludos. Cota Paredes. Adelante.